Son ya las 13 horas con 32 minutos, 1 de la tarde con 32 minutos. Ya tenemos ya vía Zoom a nuestro invitado, Rodrigo Gómez de la Torre. Con él vamos a dialogar un poco temas del país. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes a todos y cada uno de nuestros amigos que nos miran a través de Radio Estelar, estación radial que llega a las provincias de Santo Domingo de los Áchilas, Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, el noroccidente de Pichincha, la provincia del Oro, retransmitidos en el centro del país y en la Amazonía y también en radio online. Radio Libre para el Brasil. También estamos con Radio La Dura, la voz del transporte del Ecuador, y otras emisoras más que cada día se han ido sumando a este espacio informativo y creyendo justamente en este su personaje, Luis Valareso. Gracias a Rodrigo. Buenas tardes, Rodrigo. Bienvenido. Queremos probar el audio a ver cómo está. Estimado Luis, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos quienes nos siguen en la entrevista. Muchísimas gracias. Iniciamos este diálogo preguntándole cómo le ve al país ya estando en el noveno mes. Bueno, realmente ya 11º mes, doctor. Se nos está acabando el año. La situación ha sido un poco ambigua. Vemos de acuerdo a las declaraciones de la vocera presidencial que el feriado, si bien ha tenido una buena ocupación, principalmente en Cuenca, es lamentable que la ocupación hotelera y turística que ha tenido la provincia de Imbabura, provincia altamente afectada, no ha llegado al 40%. Y más bien vemos que los rezagos de la confrontación evidentemente pasan factura no solamente durante el paro, sino posterior al paro, porque la gente no tiene la confianza y la certeza de ir con tranquilidad. Eso lo hemos visto ahorita ya con las cifras que nos ha presentado el gobierno nacional el día de hoy en la mañana. ¿Qué le De ahí el preocupa? tema de la incertidumbre electoral, obviamente, siempre tiene su factura igual. Ujú. Yo le iba a preguntar, ¿qué le preocupa a usted? ¿La crisis económica, la falta de empleo, el tema de la crisis hospitalaria o el tema de entrar a una consulta popular y el debate entre los que están apoyando el sí y el no? Pero es casi como, hablando en términos culinarios, es casi como una chanfaina, pues. Tienes todo en la misma sopa, tienes todo en el mismo plato, ahí tienes un tema, ¿no? Y realmente vemos que el empleo, si bien algo se levantó, las cifras del IES todavía no acaban de consolidarse. Las consultas populares siempre, las elecciones, los procesos electorales siempre son una incertidumbre y no sabemos, más allá de que las encuestas nos dicen que hay una tendencia al sí, pues siempre hay una incertidumbre de qué va a pasar. El tema de la crisis hospitalaria todavía está, hay las compras de emergentes, hay una serie de aspectos, pero todavía no acaba de solucionarse el tema y evidentemente vemos un presupuesto general del Estado, el papel que literalmente lo aguanta todo, habla de unos ingresos de aproximadamente 30.000 millones, pero unos gastos de 46.000. Entonces, si bien algo se va a vender, algo se va a arreglar, todavía hay una cuenta ahí por saldarse, ¿no? Más bien necesitamos ver cómo vamos a corregir las cuentas fiscales, no solamente para este año, sino ya tomar alguna decisión a futuro. Y confiemos que en ese ámbito el proyecto de nueva constitución o la nueva constitución que se apruebe ya contemple que si los ingresos bajan, pues con el dolor del alma los gastos tienen que ajustarse a los ingresos y no seguir con ingresos ficticios o con gastos sobre ingresos ficticios, más exactamente, en donde salud y educación siguen creciendo en el tiempo sin que tengan forma de ser financiados adecuadamente. Ujú. Y usted topó un tema muy importante, nos vamos a entrar en el tema de consulta popular. Hay 4 preguntas. Una determinante es el tema de ir a una nueva constituyente, pero aquí vemos más bien que la gente entre a analizar, a pensar, es bueno, no es bueno ir a una constituyente, es de muchos poderes, de pocos poderes. Creo que estamos cayendo en el mismo error, ¿no? Una constitución que sea anticorreísta y mejor que sea novoísta. ¿Cómo hay que determinar esto de estas 4 preguntas que van dentro de esta consulta popular y la determinante, la de ir a una constituyente? A ver, vamos por la constituyente. Con respecto a esa pregunta, cuando tú vas a un proceso electoral, ¿ya? Y tú vas a votar por el presidente, por el asambleísta, por el alcalde, por el prefecto, el concejal,
el miembro de la junta parroquial. Tú naturalmente tienes un plan de trabajo. Si lo leíste o no lo leíste es tu responsabilidad, pero tienes un plan de trabajo que tienes por obligación que presentarlo al CNE, ¿ya? Aquí nosotros sabemos que vamos a una constituyente y que hay un estatuto que dice que van a haber 80, me parece son 80 asambleístas constituyentes que van a tener las mismas reglas del juego que la Asamblea Nacional. O sea, haber cumplido 18 años, no hay otro requisito, básicamente. Y hay unas limitantes de no tener deuda de alimentos, no tener sentencia ejecutoriada y estar en la cárcel, cosas por el estilo. Pero en términos generales no hay un requisito para quienes van a la Asamblea Constituyente. Entonces, vamos un poquito a ver qué pasa, y el presidente ha sido claro. Vamos a tener 180 artículos, no sabemos si son artículos grandes o pequeños, pero en principio vamos a leer menos número de artículos que la Constitución actual. De 444 nos vamos a 180. No sabemos más. Y que los contenidos nos comentará posterior, o los planteamientos de contenidos posterior a la elección del sí o el no. Si sale sí nos contará, y si sale no, probablemente ya no haya que contar nada. Entonces, en ese tema, sí es una elección claramente en que la Constitución requiere cambios, y lo que sí recomendaría yo es que cualquier Constitución que venga sea fácil de ser modificada. No podemos ponerle candados a las constituciones, porque los tiempos cambian. Y eso ya lo sabemos bastante bien, y más aún en estos últimos 6 años con una pandemia de por medio donde todo el mundo cambió. Ahora vienen otras 3 preguntas. Que si vamos a seguir financiando a los partidos políticos, es lo que se habla. La pregunta específica nos dice que si va a seguir existiendo el fondo partidista. ¿Cuál es el fondo partidista? Históricamente, el Estado ha entregado un fondo a los partidos políticos para capacitaciones, ¿ya? Capacitación interna, de forma que haya una mejor calidad de democracia. Que cuando tú nombres a un candidato a la asamblea, por ejemplo, más allá de que pueda ser un buen dibujante, pues tenga la formación adecuada para poder entender los procesos jurídicos, tenga algún grado de experiencia sobre el tema de qué va a legislar, si va a estar en qué comisiones, experiencias de vida inclusive, ¿ya? Pues ese tipo de cosas, para eso es en concepto el fondo partidista. Ese es el fondo que estamos atacando y que vamos a eliminar, de acuerdo a lo que está el anexo de la pregunta. Por otro lado, el fondo de promoción electoral, el fondo que todo el mundo quiere para tomarse las fotos, para aparecer en vallas, para aparecer en la televisión, ese fondo de promoción electoral, ese no está en discusión, ese se mantiene. Entonces, ¿vamos a votar sobre el fondo partidista? No vamos a votar sobre el fondo de promoción electoral. Son 2 fondos diferentes. Esa es una pregunta. La otra pregunta, vamos a definir si queremos retomar bases militares en el Ecuador. De hecho, el día de hoy llega la secretaria de Seguridad de Estados Unidos para ver, de aprobarse la pregunta, que ya pasó los filtros constitucionales y ya pasó los filtros legislativos, si se puede montar una base militar norteamericana, para el caso de la visita de la secretaria Noem en Manta o Salinas. Parece que el presidente ha dicho que descartaría las Islas Galápagos, pero también se habla de que podría haber una base brasilera, por ejemplo, en la Amazonía, de lo que he estado leyendo la prensa en las últimas horas. Esa es la segunda pregunta. Tal vez estoy en desorden en el orden de la papeleta. Y el tercer tema que nos van a preguntar es sobre el número de asambleístas. Tenemos al momento 151 asambleístas y vamos a reducir, el planteamiento es reducir, me parece que a 81, hay una tabla, no le tengo claro ese número. Teníamos 137. Ahora vamos a reducir el número de asambleístas.
La pregunta que yo me hago es, ¿el problema es de cantidad o de calidad? ¿Necesitamos reducir el número de asambleístas o necesitamos ser más responsables desde los movimientos y partidos políticos y desde la ciudadanía en ver por quién votamos? Si votamos por un jurista, por un economista, por alguien que ha estado en la palestra política o no, pero que tiene un grado de experiencia en ciertas áreas del quehacer, del quehacer nacional, o vamos a votar por una lista que no sabemos quiénes mismos son, que es el otro problema que también tenemos. Vamos a votar en plancha con el método de Hunt, y esa fue una decisión de ADN con Revolución Ciudadana, que están liderando básicamente la asamblea, y ahí viene la pregunta. Ponemos una bonita cara arriba y el resto no sabemos quiénes son, y además no importa, pueden ser buenos o pueden ser malos. Igual vamos a votar por todos esos. Entonces yo creo que la democracia solo se va a corregir con más democracia. Y esta será una consulta popular más, pesará muchísimo la aceptación que tiene el presidente de la República, y evidentemente es ya en una semana y media, y estaremos en las urnas, y sobre eso definiremos que el próximo año 2026 será un proceso donde elegiremos nuevamente asambleístas constituyentes y elegiremos y definiremos si esa es la constitución que queremos o no. Entraremos en un periodo electoral que durará más o menos 2 años, incluyendo elecciones seccionales. Ahora, dentro de este marco, mi querido Rodrigo, dentro de la actual constitución de los 444 artículos, se dice que todos es una constituyente de plenos poderes. La que propone el presidente de 180 artículos no tendría todos esos poderes que corresponden. Sin embargo, para muchos dicen, no es mejor ir hacia una enmienda o modificación en la Asamblea a ciertos artículos que de una u otra manera van en contra de los intereses del pueblo ecuatoriano, como el tema, justamente hablando de la justicia ecuatoriana. A ver, hemos hablado mucho sobre eso en este instante, las cartas ya están jugadas, solamente definiremos si sí o no, y sobre un estatuto constituyente que ya será una constitución, de la cual se ha hablado que no podrá ser de plenos poderes, pero ya no estaremos hablando de una constitución con opciones como a mí personalmente me hubiera gustado. Definir qué se quiere modificar, qué se requiere constituyente limitada y qué se requería hacerlo a través de asamblea. El tema de las bases militares, por ejemplo, podía ser a través de asamblea y así ha sido. Entonces, el tema del Consejo de Participación Ciudadana tenía que ser a través de constituyente, pero podría ser una constituyente, como digo, con definiciones claras. Vamos a modificar el Consejo de Participación Ciudadana. No se ha hablado de qué pasa con el Consejo de la Judicatura, por ejemplo, el ente máximo que regula la justicia. Y ahí viene una pregunta. ¿Qué será de un proceso de evaluación de jueces, por ejemplo, que nadie sabe? Y el doctor, el abogado, Godoy, ya ya estuvo como 1 año y piquito en la presidencia del Consejo de la Judicatura, que no podía hacer nada porque era temporal, decía, pero ahora ya es definitivo por 6 años y tampoco ha podido iniciar el proceso de evaluación de jueces. Y yo creo que si queremos mejorar la justicia, no necesitamos una constituyente solamente, necesitamos también definir una mejor calidad de jueces. Lo mismo que pasa con el número de asambleístas, no es solamente el número de asambleístas, es la calidad de los asambleístas. Entonces creo que, por ejemplo, no se ha debatido mayormente ni se ha mencionado qué va a pasar con respecto a los sectores estratégicos. Si es que el día de mañana una empresa privada quiere llegar y explotar un campo petrolero, un sector minero, telecomunicaciones, ya están renovados los contratos finalmente, pero si quiere haber una tercera, una cuarta, una quinta empresa de telecomunicaciones y quiere invertir en Ecuador en un recurso que es tecnológico más que un recurso natural, pese a lo que diga la Constitución,
Otro aspecto, el presidente ha sido muy enfático en decir que no se van a tocar los derechos de la naturaleza. Ahí yo creo que hay que pensar seriamente si estamos hablando de si la naturaleza es sujeto de derechos o es objeto de protección, que son dos cosas distintas. Porque tú, yo, que todos que nos siguen en la entrevista, somos sujetos de derechos, porque además de tener derechos, tenemos obligaciones. En el caso de estos sujetos de derechos sin obligaciones, la situación se pone ambigua. Mi estimado doctor, buenas tardes. Marcamos las 3 horas con 48 minutos. Y ya para ir cerrando la entrevista, en el tema del código laboral, ¿es necesario hacer las reformas? No veo que tenga que ver la reforma laboral con respecto a un tema constitucional. El Código del Trabajo requiere reformas, sí, pero esto es un tema que se resuelve a nivel de Asamblea Nacional. No necesitamos una constituyente para eso. Hay que modificar los temas de jubilación patronal, hay que modificar los temas de jornadas laborales, hay que modificar algunos temas en ciertos temas de desahucios, cosas por el estilo, pero son temas que se resuelven a nivel de asamblea Rodrigo, y ahí, no necesitamos una constituyente para ello. pero Rodrigo, ahí está la gran confusión de la ciudadanía que está a través de redes sociales que le están confundiendo, piensan que ese tema de reformas laborales va dentro del marco de una constituyente, por eso le dicen, en algunos casos vota por el no, en el otro caso pueden decir vota por el sí también. Y apúntame a mí, el día de hoy me he leído los anexos y yo también tenía una confusión con respecto al tema del fondo partidario y del fondo de promoción electoral. Cuando yo creí que estoy completamente de acuerdo que se elimine el fondo de promoción electoral y que eso también reduzca la cantidad de partidos y movimientos políticos que más creo que se lanzan para para esta promoción de lucirse durante unos días en campaña, aunque no lleguen al 5%, y no un fondo que podría más bien debidamente manejado y debidamente auditado, porque el fondo partidario es auditable por la Contraloría General del Estado, pero parece que ese es el fondo que desaparece y el fondo de promoción electoral no. Entonces seguiremos teniendo chorrocientos partidos y movimientos políticos, de los cuales muchos, como pudimos ver en un informe de hace unos meses atrás, ni siquiera RUC tenían, pero sí aparecen en elecciones. Entonces, ese tipo de situaciones son las que deberíamos estar debatiendo, pero lamentablemente los debates están siendo muy mediáticos, muy de redes y muy desinformados, o a través de algo que yo he denominado y alguna vez lo escuché, y no sé, por lo cual lo repito, es la infoxicación. Estamos intoxicados con tanta información y nos cuesta en el tiempo discernir si es noticia verdadera o noticia falsa. Y las noticias que nos gustan las asumimos como verdaderas y las que nos disgustan las asumimos como falsas. Si a mí me gusta que el cielo sea morado, pues y me cuentan que el cielo es morado, pues yo seré feliz con el cielo morado, aunque el cielo sea azul. Finalizo, ¿qué mensaje le da a la ciudadanía, al electorado, a los 14 millones de ecuatorianos que van a ir a las urnas este 13 con poco tiempo, justamente que ya estamos en campaña, pero con poco tiempo, dicen uno, para poder hablar de abrir, analizar los temas? Que por favor lean bien las preguntas y que se tomen, no son muy largos, que se tomen la molestia de leer los anexos. Está el boletín en el Consejo Nacional Electoral, revisemos bien preguntas y anexos, votemos a conciencia. El tiempo que nos toma rayar una papeleta puede ser de segundos, digamos que con todo e indefiniciones y repensadas, un par de minutos. Pero las consecuencias, buenas o malas, de esa decisión, de esa pequeña rayita que marcamos, será para muchos años. Y si vamos a una constituyente, tengamos claro que será la decisión de la gran mayoría, pero si vamos a una constituyente tenemos que estar vigilantes y activos para ver qué va en la constituyente y qué realmente no debería ir en una nueva constitución.
muchísimas gracias a nuestro invitado, a Rodrigo Gómez de la Torre, y gracias por acompañarnos en este diálogo, Rodrigo. Habrá otra oportunidad para seguir analizando este y otros temas que son de orientación para el pueblo ecuatoriano. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Luis, gracias a Radio Estelar y a todas las otras emisoras que se suman. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a nuestro invitado. Momento de irnos a un pequeño corte y nosotros retornamos ya en la parte final para hablar un poco de deportes con César Céspedes, que está desesperado por hablar del tema deportivo en el país. En Radio Estelar, inicio espacio publicitario. I like it. ¿Necesitas internet de fibra óptica para tu negocio sin límites de conexión y a precios accesibles? En CCNet encontrarás un plan ideal para tu equipo de trabajo. Consulta con nuestros asesores comerciales contactándonos al 098-782-2313. Si buscas calidad, velocidad y eficiencia, contrata CCNet, la solución en internet. Cuando se trata de limpieza, la calidad marca la diferencia. Por eso, los productos Master son la elección de las familias ecuatorianas. De alta calidad y larga duración, diseñados para dejar tu hogar impecable y fresco todos los días. Encuéntralos en tu punto de venta más cercano. Master, limpieza de verdad, calidad que se nota. Master, tu mundo en buenas manos. Hey amigo, tú que pasas pegado al computador, se te puso lenta, pantalla azul, se te cuelga. En Digital Computer te tenemos la solución. Portátiles de todas las marcas. Ensamblamos tu PC de acuerdo a tu necesidad. Impresoras multifunción con Wi-Fi, ADF y duplex. Llámanos 099-462-3009. Hello. Dirección, Avenida Maldonado y Antonio Prieto, Quito. Envíos a nivel nacional. No te olvides, Digital Computer. El fútbol se vive con intensidad en Deportes 997. Conéctate a Radio Estelar, la 99.7, y no te pierdas ningún detalle. Este programa es transmitido y grabado en Facebook a través de Radio Estelar y en YouTube por el canal 10M Fútbol. El siguiente es un espacio apto para todo público. Contenido informativo y de opinión. Radio Estelar 99.7 FM presenta Radar Informativo. Radar Informativo. El noticiero veraz y objetivo con todo el acontecer local, regional y nacional. Conducido por el reconocido periodista y analista político, licenciado Luis Valareso. Radar Informativo, en donde la noticia la haces tú. En Radio Estelar, fin de espacio publicitario. Master. Cuando se trata de limpieza, la calidad y la durabilidad hacen la diferencia. Con Master cada espacio brilla y se mantiene impecable por más tiempo. Porque tu hogar, tu oficina y tu mundo merecen estar siempre protegidos con la confianza de los mejores productos de limpieza del Ecuador. Adquiérelo en tu punto de venta más cercano. Master, limpieza de verdad, calidad que se nota. Master, tu mundo en buenas manos. Las noticias y sus protagonistas están en Radar Informativo, emisión estelar. 13 horas con 57 minutos. Vamos rápidamente en el mundo de los deportes. ¿Qué pasó este fin de semana? Sí, señor, antes de decirle al mundo de los deportes lo que pasó el fin de semana, ya la gente se va tranquilizando. Liga Deportiva Universitaria quedó hasta ahí, no pudo frente al Palmeiras 4-0 y definitivamente la gente no tomó, o más que todo los hinchas de Liga Deportiva no lo tomaron de buena manera. Eso ya pasó, pero están asimilando todavía, les falta por asimilar, pero bueno,
de aquí Solito a se llegar queda, a... igualito vea, como en la política, quiere picarse y- conmigo. No, ya no, pasó. no, y de aquí una semifinal o una final pasarán 17 años nuevamente. Sí, Eso es bueno, todo. veamos lo que digo. Bueno, O la sea, goleada, bueno, 4. Ya, Ahí se desquitó. ya, vamos a 4 le hábleme puso del Liga, campeonato Liga, nacional. Liga de Quito. Háblame Ah, del campeonato nacional. Liga de Cuéntame Quito. del Nacional, ¿cómo está? no, Nacional empató. Ah, ya empató. 3-3 frente al Aucas. Ya. Sí, señor. Mientras tanto que Liga Deportiva Universitaria le ganó a Lorense por 4-0, vea. ¿Ya ve? Así nomás están ¿no? las cosas, ¿sí? Unos ¿Qué le arriba, parece? Otros abajo, otros con corona, otros sin corona. Ya. Otros Vea. con copas mundiales. Y otros con sin, copas del ya. Ecuador. Bueno, vamos a ver qué pasa, vea. Y ya se perfila para el nuevo campeón de la Liga Pro Ecuador 2025, el Independiente del Valle. Mientras tanto, el Delfín, en otros resultados, ¿no? El Delfín le ganó al Deportivo Cuenca por 2-0. El Vino Tinto renace o nuevamente tiene las esperanzas de quedarse en la Serie A del fútbol ecuatoriano al ganarle 2-0 al Manta. Mientras tanto, el Macará le ganó 3-0 al Emelec. La Católica empató con el Barcelona a 1 por bando. Y el Independiente del Valle de visitante le goleó a la Libertad Fútbol Club por 3-1. Mientras tanto, ya lo dijimos, Liga de Quito le puso 4 a Lorense, 4-0. En otro ámbito también importante, vale la pena destacar, este fin de semana se realizó una rueda de prensa del director técnico BKCC. Justamente, la selección ecuatoriana de fútbol está para enfrentar el partido frente a Canadá el 12 de noviembre y 2 días más tarde estará enfrentando a Nueva Zelanda. El director técnico ha manifestado que ya tiene el grupo más o menos compacto, sabe quiénes vendrán, sabe quiénes no estarán y lógicamente está viendo muy de cerca a jugadores que se encuentran en el exterior, quienes podrían ser convocados a última hora justamente por la falta de gol que tiene el equipo ecuatoriano. Ya BKCS está ahí listo para dar la cara y lógicamente para ya en los próximos días nombrar cuáles serán los convocados a la selección y justamente para estos compromisos a nivel internacional. Mientras tanto, Gonzalo Valle, el jugador de Liga de Quito y también de la selección, se sigue recuperando para estar en plenitud tanto en su equipo como también para estar de buena forma en el Mundial. Se espera que Gonzalo Valle, o por lo menos BKC se ha manifestado que necesita que esté Gonzalo Valle, le desea la mejor de las suertes y que se vaya lógicamente ya poniendo a punto, poniendo en forma para el certamen a nivel mundial. Eso es lo más destacado en cuanto al deporte. Y así de esta manera nosotros estamos llegando a la parte final de este espacio informativo, agradeciendo a todos y cada uno de ustedes. ¿Qué decirles? Las lluvias vienen, protéjanse, tomen todas las precauciones del caso. Chalina, sombrero, paraguas, Poncho, abrigo, poncho, saco, buenos zapatos, en fin, porque la lluvia no perdona y las enfermedades están realmente muy duras, hablando de gripes, temas pulmonares, en fin. Nos despedimos, felicidades, buenas tardes. Muy buenas tardes, maneje con cuidado en estas fuertes lluvias. Hasta pronto. Radio Estelar 99.7 FM presentó Radar Informativo. Radar Informativo. Volveremos en una próxima emisión cuando la noticia así lo requiera. Radar Informativo. Radar Informativo.